les bendiga, amados hermanos. Es para el hermano Alonso la pregunta. Él habló de ahí muy bonito de enseñanza sobre, ¿verdad?, la reforma de los 400 años. Pero yo quería saber qué papel desempeñó un señor que se llamaba Ulrico Zwinglio. Hasta donde entiendo, él era un revolucionario, ¿verdad? Porque parece que él decía que cualquiera que, por ejemplo, cualquier país donde el presidente no diera, ¿verdad?, la talla, como decimos aquí, que la iglesia estaba facultada para sacarlo, como dirá, no sé si es cierto eso, hermano. Pero sí, y como que él también se inspiró mucho en las reformas de Lutero, pero él no tuvo mucha injerencia, ¿verdad?, en lo que es en sí la reforma que hoy estamos, en la cual estamos, ¿verdad? Gracias, hermano. Bueno, digamos que en el tiempo de la reforma alrededor de Lutero, 1517, y más adelante Juan Calvino, y luego tenemos también a Zwinglio en Suiza. Ulrico Zwinglio fue un reformador en la parte de Suiza. Nunca llegaron a un acuerdo total con Juan Calvino en varios aspectos, pero sí podemos decir que Ulrico Zwinglio tiene varios escritos que podemos leer el día de hoy también sobre asuntos teológicos, y incluso sobre la cena hay una discrepancia con Juan Calvino. Pero sí, él, digamos que tenía no solamente una idea de que la iglesia se reformara, sino que también se haga resistencia, inclusive armada, y él mismo pues, se sabe que murió en esas condiciones. Pero no podríamos decir, por ejemplo, que los reformadores rechazaran sus planteamientos en forma total. Cuando ustedes recuerdan el contexto de la reforma en esos tiempos, es casi imposible para nosotros entender ciertas frases, ciertos planteamientos de ellos respecto a la resistencia a la autoridad. Juan Calvino mismo, en su segundo volumen, él también habla de lo que podríamos llamar hoy día la insurgencia del magistrado menor. Es decir, ellos creían en el balance de poderes. Y frente a una persecución armada, algunos de los reformadores respondieron. Thomas Müntzer fue uno de los más revolucionarios que Ulrico Zwinglio. Pero Juan Calvino no tuvo la oportunidad de llegar hasta ese punto. Hubo una especie de amago de esa batalla. Ustedes se dan cuenta, en Ginebra había un gran puente que dividía una parte de la otra parte de la ciudad, y casi hay una batalla a espada en ese puente, y Juan Calvino estaba ahí también. O sea, tenemos que entender que la educación que recibieron los varones en aquel entonces era muy distinta a la nuestra. Ellos todavía se educaron bajo ciertos parámetros generales de la educación clásica griega, donde el varón que había llegado a los 30 años era un varón capaz militarmente, capaz intelectualmente, capaz a los 35 años se suponía que un hombre podría dirigir un Estado. O sea, no estamos hablando de una educación igual que el día de hoy. Hoy usted puede ser un ingeniero civil o un arquitecto y quizás puede dirigir un edificio, pero probablemente no aguante 8 horas trabajando a mano, como si los obreros. O sea, no estamos en ese tiempo ahora. En aquel entonces los reformadores y estas personas no solamente tenían la capacidad de hablar y de pensar y de exponer las ideas y luchar principalmente con la pluma y con las ideas, pero ellos también estaban preparados militarmente. O sea, es importante tener ese conocimiento. Ahora, ya en cuanto a la aplicación teológica, no significa que nosotros tenemos que repetir e imitar las actitudes de los reformadores en todo sentido, en toda su amplitud. Lo que nosotros hoy día celebramos y tenemos es principalmente un tratado de interpretación bíblica que es fiel a las Escrituras. Hablando en términos modernos, la pregunta más complicada que se podría hacer es si un cristiano es soldado, y esto me hizo pensar un hermano boliviano cuando estábamos en un diálogo entre representantes de 42 países del mundo en Minnesota, en Sao Paulo. En Estados Unidos teníamos una buena conversación sobre asuntos diaconales y políticos como pensamiento y trabajo eclesiástico.
Y este abogado boliviano se puso de pie y frente a una gran multitud que hicieron varias preguntas acerca del cristiano y de la política, él dijo esto: a ver, déjenme hablar desde la realidad concreta, no abstracta. Usted llega a ser presidente de la República. Bueno, ustedes no tienen ejército en Costa Rica, ¿no? No tienen tanto problema en ese sentido. La mayoría de países latinoamericanos sí lo tienen. Usted llega a ser presidente de un país. En nuestro caso, nosotros tenemos de vez en cuando algunos encontronazos con nuestros amigos de Chile, en el sur del Perú. Usted llega a ser presidente de una república y por asuntos de la providencia, cómo Dios gobierna la historia, se da una guerra. Y el Poder Ejecutivo, liderado por los presidentes en América Latina, finalmente, junto con su Congreso, toman decisión sobre la guerra. Y usted es un presidente cristiano. ¿Qué dice, qué hace frente a esa nación? Dice, bueno, yo realmente no creo en que hay que derramar sangre, y en una guerra se derrama sangre, así es que yo dejo eso a que los generales decidan. Y yo no me meto en eso porque yo creo en lo espiritual solamente y esas cosas conmigo no van. Bueno, si usted dice eso, nunca fue capaz de ser un presidente de un país. Y sucede constantemente. Hemos tenido varias guerras muy feas en el mundo donde soldados cristianos han estado involucrados. Y el día de hoy todavía, en el mundo especialmente reformado, existen capellanes cristianos que están en ese momento en Afganistán. Algunos todavía siguen en Irak y en los países donde se está en guerra. Y tenemos capellanes reformados y presbiterianos en los campos de batalla. Yo tengo amigos personales que son capellanes y tienen que aconsejar al soldado herido, consolar a los heridos, etc. Los creyentes tenemos un lugar aún en circunstancias difíciles por las que pase un país. Entonces, algunos en nuestro mundo actual muy rápidamente condenan a Zwinglio por algunos discursos que dio en este respecto y también a otros reformadores que estuvieron envueltos en el campo más, digamos, político y militar. Pero yo diría que debemos valorarlos a ellos en su contexto y no con los paradigmas de pensamiento más o menos gnóstico que ha permeado el mundo evangélico de este siglo.